Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Buenos días. Poco se habla de la explotación. Poco se habla de la explotación que Mis queridos escuchadores. que ejerce Piedras sobre Vivas. mí. No me deja descansar. Y hoy tenemos Primero que luego, a veces cuando grabamos en la mañana, digo, nada, porque no tengo café. Y luego en la tarde porque... Pues es que siempre es algo. Hoy tenemos dos invitados especiales en el set. Tenemos a la Cecin, Tenemos a la Cecin y al grande Pups. editora, que hace posible todo eso. Un agradecimiento especial. Y el Cecin. pulpo. Y el pulpo que mueve todo. Con esos tentáculos. Ya, amores. Bueno, 139. Aquí estamos. Ya no veo la hora para llegar al 150. Esto no acaba porque después de 50 y No, 150... y si publican 2 a la semana, menos. Bueno, aquí tenemos episodio 139. Les voy a narrar una anécdota. Nobody ask. Ok, fine. 139, Carta a los Efesios. Es una de las cartas, cartas magnas, ¿no? Grandes cartas de San Pablo. Lo escuchamos muchas veces en la misa y tal. Y es a veces llamada la carta de la unidad, ¿no? Pablo ruega y escribiendo desde la cárcel a su comunidad que tanto quería. Estuvo ahí 2 años y desarrolla pues gran parte de la teología cristiana católica. De la eclesiología. Y la eclesiología, Muy rica teológicamente en cuanto a la visión de la iglesia, ¿no? Como Iglesia cuerpo como místico. cuerpo místico, ¿no? Y él seguro, como siempre, Pablo tenía la gente que reportaba, ¿no? De lo que pasaba en sus comunidades y recibía tanto noticias buenas también como noticias difíciles de escuchar. Y su corazón de padre, ¿no? Como quiere de nuevo invitar a sus comunidades, a la comunidad de Éfeso, y también nosotros, ¿no? De cara a muchas divisiones, como decíamos, divisiones que surgen muchas veces de interpretaciones cerradas del mensaje evangélico, quiere de nuevo abrir, ¿no? A la diversidad y riqueza de dones que hay en el cuerpo místico. Sobre todo que hay amenazas internas, divisiones, y también amenazas externas que ya empieza en esa época fuertes persecuciones de parte de los romanos. Y escribe esta carta en la cárcel, ¿no? En la Caesarea Marítima, Sería marítimo. ¿no? Construido por 2 Herodes, añitos. Herodes Antipas. 2 añitos en la 2 cárcel. añitos, ahí estuvo. Tras las rejas. Sí, exacto. Bueno, le dio tiempo de pensar. Pues, como nos va a dar tiempo a nosotros pensar cuando nos meten en la cárcel. Bueno, léenos el pasaje. Muy bien, vamos a leer de Efesios, capítulo 4, del 1 al 13. Ya sé que no usan la Biblia, pero bueno, pues si a alguien le interesa. Capítulo 4, 1 al 13. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en el amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. 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 Como la sopa. Ahí está, todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. Ya resulta, para abajo. Pues Jesús. sí, el que va para arriba significa que antes fue para abajo, ¿no? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. And this is the word of the Lord. Amen, my brother, ¿no?
Bueno, rápido como comentamos, Pablo en esta carta a los Efesios, a su comunidad, le escribe esta carta desde la cárcel, ¿no? Según los historiadores. Después de su salida, todo revoltijo, al final los romanos empiezan a decir, ¿quién es? ¿No? Está acá, ciudad donde va, alborota, ¿no? A todos y queremos la paz, la pax romana. Entonces tenemos justo a San Pablo como escribiendo, ¿no? Desde como de muchos profetas que vemos en el Antiguo Testamento, Jesús y mucha gente, escribiendo desde un lugar de oscuridad personal, de revisión de vida, pero brota desde el pozo una oración semejante que vemos en otros momentos del Evangelio, inclusive del Antiguo Testamento, como el Magnificat, la oración de María, alabando a Dios. Isaías, sí. Tu pozo, tu altar. Exacto, ¿no? O Jeremías, ¿o quién Tu pozo, tu púlpito. Tu pozo, tu púlpito, es verdad. Tu pozo, tu altar, pero también se puede. Tu pozo, algo así, pues. Pues. Ahí búsquenlo, quién sabe qué episodio era. Al inicio de esta carta de Efesios tenemos como también una bendición, como es típico de un Pablo que no se desanima de cara a muchos fracasos y cosas que no entiende de su propia vida. Seguro Pablo también sufría ver su propio pecado, ver su propia debilidad de cara a los grandes dones y grandes frutos que tenía experimentado en su ministerio, y todavía eleva una oración de bendición, que es muy típico de la cultura judía, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales y con toda bendición espiritual en Cristo, ¿no? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, ¿no? Como que esa como oración de grito, bendiciendo a Dios en medio del pozo, por así decir. Sí, casi hace una lectura prácticamente bíblica de toda la experiencia bíblica a la luz del Espíritu ahora, ¿no? Recapitulando todo en Cristo, que es el tema central de Pablo, pero pues prácticamente es un recorrido teológico, ¿no? de esa primera alianza que hace pues Dios con Adán y Eva, ¿no? Y que se rompe, y que desde esa ruptura vemos a un Dios que constantemente quiere volver a unificar lo que se ha roto. Sí. El hombre que rompe constantemente por su egoísmo, por su ego, a Caín y Abel, y porque más y yo, y mata. Y es una constante que se repite, y es un Dios que también repite y no se cansa de repetir esa alianza, ¿no? En los profetas, en los patriarcas, en los profetas, y obviamente en su plenitud en Cristo. Entonces ahora Pablo, desde esa experiencia del Espíritu, que también Pablo ha ido madurando la experiencia del Espíritu, que es verdad que el Espíritu generaba muchas experiencias externas, y él lo vimos en episodios anteriores cuando imponía manos desde el inicio, ¿no? Milagros, curaciones, predicaciones potentes, carismas, dones en la carta a los Corintios. Pero ahora Pablo también descubriendo un espíritu que está también de una manera mucho más profunda que en las experiencias externas de los dones. Un espíritu que sobre todo busca unificar la experiencia de filiación en la que todos somos hermanos nuevamente. Es decir, restaurar la hermandad en el único Padre. Sí, y el cual que es algo que experimentamos en nuestra iglesia, sobre todo. Esa es la gran pregunta que Pablo como se lanza a sí mismo, también a su comunidad en Efesios, porque hay que recordar, en esa comunidad muchos de los integrantes o la gente que había abrazado la fe no eran judíos. Creo que también Pablo se habrá maravillado mucho del hecho de que muchas veces, también numéricamente, pero muchas veces la gente que era más amena y más abierta a su mensaje no eran los hermanos de la fe. Como que Dios parecía en la lectura judía y muchas veces en la lectura cerrada cristiana, como que el único camino y la única verdad somos nosotros, ¿no? Y como cuál es el plan de Dios para todos, ¿no? O sea, Dios, ¿qué está haciendo, no? Porque por más que nos esforzamos para proclamar el evangelio, pues hay mucha gente que rechaza, mucha gente que no entiende, o gente que pues nunca va a escuchar el mensaje evangélico. ¿Cómo venimos incluidos todos en la familia de la alianza? Y la respuesta como que siempre lo mismo en Pablo, como que en Cristo, ¿no? Dios. Y era una cosa que me dijiste, ¿no? Una vez que pues, estábamos debatiendo, ¿no? Cómo es todo eso. Y menos mal que nosotros no somos los jueces en todo eso. ¿No? Menos mal que nosotros no decidimos o no hemos hecho el plan definitivo sobre la salvación y felicidad y libertad de todos, ¿no? Y es Dios Padre, ¿no? Que a través de alianzas y la definitiva alianza, ¿no? A mí me impacta mucho celebrando misa ya que soy cura, ¿no?
Hay muchas traducciones distintas de muchos debates teológicos, ¿no? Pero esta es mi sangre de la nueva alianza, ¿no? Como que esta es mi sangre y lo que derramada por todos, ¿no? O por muchos, como a veces dicen en español, pero como que yo tengo el plan de unificar a todos en mí, como que las palabras de Cristo. Y Pablo como insiste mucho en su iglesia, ¿no? Como ustedes también son hijos, también son mis hermanos. No se sienten excluidos por lo que los judaizantes, lo que la gente con sus a veces estrechas concepciones del plan de Dios pueden decirte, ¿no? Sí, y este gran predicador de la libertad, para entrar al segundo punto, pues curiosamente escribe nuevamente sobre la libertad en prisión, en la cárcel, ¿no? Y eso le hace reflexionar en dos conceptos que en Cristo se confunden siempre, que son muerte y vida. En Cristo los conceptos de muerte y vida se confunden, es una paradoja. Constantemente Cristo habló, ¿no? Si el grano de trigo no muere, no da vida, ¿no? Es esta muerte que, curiosamente, desde que nacemos, la experiencia natural es que desde el día que naces comienzas a morir. Y sin embargo, por el bautismo, desde el bautismo comienzas a vivir cada vez más. Y entonces, en nuestra vida, mientras vamos avanzando, se van confundiendo la experiencia de muerte y vida. Porque mientras que todo tiende a la muerte, que genera tristeza, depresión, ansiedad, al mismo tiempo, en el espíritu todo tiende a la vida. Y cada paso que damos es un paso más hacia la vida, ¿no? Y esta es una carta nuevamente de la libertad, pero enfocada desde esta libertad que da vida en el espíritu. Una vida que también pues genera unidad, ¿no? en los demás. Este principio salvífico de Jesús de unificación en la vida, ¿no? Y eso, que también el tercer punto, Pablo habla como una cierta visión, o sea, cierre su carta, es muy corta, son como 6 capítulos, cierra porque también hace muchas referencias bíblicas a muchas figuras, sobre todo como volviendo al inicio de Adán y Eva. Tenemos la promesa y al mismo tiempo cumplimiento de una nueva humanidad, ¿no? Que no se debe confundir con o sea, él habla de una humanidad perfecta, pero no creo que sea como una humanidad perfecta moralmente donde ya todos vivimos en paz, sino todos vivimos en Cristo, ¿no? Todos vivimos en Cristo caminando en su iglesia, y el cumplimiento de la profecía o promesa que Dios hizo a Adán y Eva, ¿no? O sea, yo mandaré a alguien a arreglar todo esto, ¿no? Todo lo que ustedes arquetípicamente no logran hacer por sí mismos, ¿no? Como ajustar y arreglar sus vidas. Entonces, como que lanzando nosotros mismos sobre como esa esperanza que nos promete Dios desde el jardín de Edén, tenemos como la esperanza que de no solo volver a un paraíso perfecto donde alguien está, pues no sé, dándonos uvas todos los días, como que un paraíso sin problemas, sino como que la resolución de todos nuestros problemas más profundas en Cristo, ¿no? Que es sí, la respuesta definitiva. Y esta también es una carta también de las más ricas, quizás, al menos para mí como teológicamente, porque también retoma como el arquetipo más importante de la experiencia cristiana, al menos, que es el de la alianza matrimonial o nupcial, ¿no? Sí. Y ya lo hemos dicho, ¿no? La Biblia comienza con un matrimonio que es el de Adán y Eva y culmina con otro matrimonio que es el de Jesús con cada uno de nosotros, o las bodas del Cordero, ¿no? 2 bodas. Y San Pablo unifica estas 2 experiencias en esta carta, ¿no? Básicamente lo que se rompió, o sea, al final Adán y Eva, que parecían ser el sacramento primordial, se convierten en, o más bien sí, o hace ver que precisamente como eran sacramento, eran solo un signo que apuntaba a la verdadera plenitud de esto, que era Cristo casándose con cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí en esta carta a los Efesios hay una comparación pues preciosa entre el matrimonio de Cristo con su iglesia y el matrimonio como sacramento, ¿no? Sí. Como Cristo amó a su iglesia, así amen ustedes, maridos, a sus esposas, ¿no? Sí. Y este, de hecho, es una carta que muchas veces se escogen en las bodas, ¿no? Bueno, más bien no les gusta escoger hasta que se las explicas. A mí me pasa mucho, sí. porque siempre viene como una de las primeras opciones, sobre todo la parte en la que San Pablo dice, mujeres sean sumisas. Exacto, sí. A sus maridos, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, y cuando estás preparando y le dices, oye, pues esta carta, no puede ser, el machismo de San Pablo y tal. Pero es muy interesante entender la carta en su totalidad, porque San Pablo está obviamente haciendo constantemente esta comparación entre Cristo, esposo, y el esposo, iglesia, en el sacramento, ¿no? Y él dice,
mujeres sean sumisas a sus esposos como Cristo fue sumiso, ¿no? O sea, eso entregó su vida. Sí. Y dice, sí, y la palabra sumisión en latín, que es submisión, una palabra compuesta, ¿no? Es por debajo de la misión o de alguna manera acoger la misión también es, ¿no? Entonces, la sumisión a la que San Pablo invita a la mujer solamente se puede entender a la luz de la misión del hombre. O sea, si no sé cuál es la misión del hombre, no puedo pedir que la mujer acoja esa misión. Claro. Entonces, San Pablo más adelante explica cuál es la misión del hombre. Y dice, esposos, como Cristo amó a la iglesia, ustedes también estén dispuestos a morir por ella. Entonces, en otras palabras, la misión del hombre es morir por amor a su esposa, entregarse. Y entonces, ¿en qué consiste esta sumisión que tanto nos cuesta entender hoy? En la capacidad de acoger el don de que la otra persona muera por mí. Uf. A veces es más difícil acoger de manera gratuita la entrega de la otra persona. Estamos acostumbrados a querer nosotros morir siempre, ¿no? San Pablo dice, no, deja que la otra persona muera por ti, que es el principio también del cristianismo. Deja que Dios muera por ti para que viva en ti. ¿Y cuánto nos cuesta dejar que la otra persona haga algo por mí de manera gratuita, ¿no? Y esta es, en últimas cuentas, la plenitud del mensaje cristiano que también San Juan dirá, ¿no? El amor no consiste en que ustedes hayan amado, sino en que Él los amó primero, dando su vida por ustedes, ¿no? Y yo les digo siempre en el matrimonio, ¿no? O sea, si no estás dispuesto a morir por ella, no estás listo a vivir con ella, ¿no? Y después voltea el mensaje también Jesús y dice, bueno, San Pablo, ¿no? Dice, y ustedes también mujeres, ustedes también hombres sean sumisos a ellas. Es decir, una entrega mutua de amor dispuesto a dar la vida por la otra persona, ¿no? Acoger y dar, que es la experiencia, pues, del amor, ¿no? Entonces, pues, my brother. Say it again for the people in the back. Pues muy bien, ahí vamos Pues cerrando el estamos. capítulo. Es una carta que sí vale la pena leer, es corta y la verdad sí se impacta mucho porque son conceptos también muy, muy conocidos, pero ya en su versión original. Pero Y bueno. Bueno, también, porque no sé si, creo que ya no tenemos otra de Efesios, o sí, no. No, ya quedó. También el último tema que habla mucho en esta carta, que es muy importante, el tema de Cristo cabeza y cuerpo, ¿no? Que ahí es donde él explica, ya lo había hecho, pero vuelve a explicar la experiencia de la diversidad como una riqueza, ¿no? Si la oreja es nariz, pues la nariz no es boca y la boca no es ojo, y si tú te mueves, pues echas a perder el todo, ¿no? Sí. Y como Cristo es cabeza, y es muy bonito también saber que en la misa, en cada celebración eucarística, que nunca entendemos, pero en la misa está presente Cristo cabeza en el sacerdote y el cuerpo, las dos realidades del cuerpo místico, ¿no? Y lo explicamos siempre nosotros en los retiros, pero cómo hay dos principios donde el Espíritu Santo desciende, dos principios epicléticos, del epíclesis, donde desciende. Una donde desciende sobre las especies del pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre, cabeza, Jesús. Y en cada plegaria eucarística hay un segundo momento de epíclesis donde el sacerdote, no todos lo hacen, pero impone las manos y pide que el Espíritu Santo venga sobre el cuerpo ahora, que es el cuerpo místico, que es la iglesia, ¿no? Porque no hay vida si la cabeza está separada del cuerpo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, en cada Eucaristía, por eso también es tan importante. Jesús decía, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Justo. Porque a quien comulgas, si no estás comulgando con tu hermano en el perdón, en la misericordia, ¿cómo quieres comulgar con la cabeza, no? Sí. Es una comunión entre todos. Y eso vemos también en toda su lectura del Antiguo Testamento y también del mensaje evangélico. Pablo también quiere, con su mensaje de unidad, cerrar por fin el tema que hemos mencionado muchísimo y que él ha experimentado en su carne propia, de esa división que causó el pecado entre hermanos, ¿no? Porque como decías, como que si la nariz quiere ser la oreja y todo eso, que muchas veces como fuente de envidias y también es justo fuente de muchas como matanzas en el corazón o físicas. Y también Cristo viene también a cerrar por fin, se viene a cerrar chance el ciclo más dañino que produjo el pecado, que es justo el matarnos entre nosotros, tanto con palabras, tanto con acciones y todo eso, que esa unidad sea, y requiere humildad ser quien eres, ¿no? Y muchas veces reconocer, pues Caín, pues no, por así decir, que cada quien tiene su función y misión en vista al bien de todo el cuerpo místico de Cristo. Amen. Amen, my brother. Bueno, cerramos con se cierra ahí con una oración, my brother. Me toca a mí, pero así. Pero también me quieres explotar con eso, ¿qué? A ver si ya después de que tengo que rezar yo, ¿va? A ver si ahora ya puedo dejar de grabar, ¿no? Espíritu de Dios, espíritu de unidad, espíritu que nos vuelve a sanar desde los corazones rotos en vista de formar un cuerpo
que camina hacia el Padre. Ayúdanos a integrar, ayúdanos a tender la mano a quien se siente lejos de Dios Padre, para que seamos un rostro viviente y un instrumento potente de esa misericordia de Dios que es para todos. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Ya se va, Gustavo. Nos vemos. Por fin. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.